Que Dios le bendiga, gusto de saludarle. No parece día jueves. Pero damos gracias al Señor porque su palabra es fiel y sus promesas, amén, sus promesas se cumplen. Sí, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Sí, bendecirle a ustedes que están acá. No la distingo bien porque la vista me falla, pero Dios bendiga grandemente su vida, amén. Saludarle a cada uno de ustedes, a ustedes que están también allí a través de las redes sociales. Sabemos que hay muchos a esta hora a través de las redes sociales, así también a través de la radio. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amén. Dios bendiga su vida. ¿Cuántos hoy día creen que Dios tiene una palabra para nosotros? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios tiene una palabra para su vida? Yo lo creo en el nombre del Señor, con esa confianza cada día. Me acerco a Él, amén, porque sé que Él está ahí para responder, para traer respuesta en lo que usted y yo muchas veces no podemos, no tenemos a nuestras vidas. Mire, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de creer. ¿Cuántos saben que la obediencia es creer? Usted no obedece si usted no cree lo que le están diciendo. Amén. Y la obediencia, por eso que la obediencia es creer. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de creer, y creer es tener fe. ¿Ya? Escuche bien, obediencia, cuando hablamos de obediencia es creer. ¿Ya? Y creer es tener fe. Porque es la fe lo que provoca que el poder de Dios se mueva. ¿Me escuchó bien? Obediencia es creer. Nadie puede decir yo creo si no tiene obediencia. ¿Sí? Nadie puede decir yo creo si no hay obediencia, porque el creer es obediencia a Dios. Si usted le cree a Dios, usted obedece a Dios. Amén. Por eso decía que cuando hablamos de obediencia estamos hablando de creer. Y creer es tener fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que provoca que el poder de Dios se mueva. Pero cada vez que obedecemos, estamos usando fe. Escuche bien. Por eso cada vez que usted y yo obedecemos, lo que estamos haciendo es usar fe. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es usar fe. Cada vez que obedecemos, estamos usando fe. Y es la fe la que mueve al cielo en favor de su vida y mi vida. Es la fe la que mueve al cielo en favor de su vida y mi vida. Amén. Dios no se mueve porque usted llora, porque usted, no sé, porque salta más. Dios no se mueve porque usted, no sé, hace más cosas, danza más. No, no, no. Dios se mueve por la obediencia. Y la obediencia, le vuelvo a repetir, es tener fe. Amén. Obediencia es tener fe. Ya, y Dios se mueve por la fe, pues. Dios se mueve por la obediencia. Porque la obediencia es fe. Amén. Es tener fe. Porque Dios no respalda a una persona porque llore o grite más. Acuérdese, Dios no respalda a una persona porque llore o porque grite más o porque se sepa la Biblia, sino que Dios va a respaldar a una persona porque cree. Dios va a respaldar a la gente porque creen. ¿Sí? Acuérdese que la Biblia dice que conforme a su fe será hecho. O sea, Dios va a respaldar su fe. Va a respaldar a la gente porque creen. ¿Y sabe por qué Dios solo respalda a los que creen? Porque es a ellos que todas las cosas les son posibles. Amén. Es a ellos que todas las cosas les son posibles. Por eso, aunque yo le llore al Señor, le grite al Señor, patalee delante del Señor, Dios no va a respaldar ni su pataleo, ni su llanto, ni sus gritos. Lo que va a respaldar Dios en usted es la fe que usted tenga en la palabra de Él. Porque cuando hablamos de tener fe en la palabra de Dios, estamos hablando de obedecer lo que Dios dice. De hacer lo que Dios dice, de obedecer lo que Dios habla. Porque cada vez que hay obediencia, esa obediencia es una obra de fe. Diga conmigo, es una obra de fe. Es una obra de fe. Le voy a poner un ejemplo. La historia de Pedro, cuando sucede esa pesca milagrosa, todos conocemos la pesca milagrosa de Pedro. ¿Se acuerda que habla la Biblia de que las redes salían llenas y ya se rompían? Jesús, después de que Pedro le presta su barca para predicarle a la gente que se encontraba ahí, dice la Biblia, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Le estoy colocando un ejemplo antes de ir a la palabra. Le dice, boga mar adentro. Y Pedro le responde a Jesús de la misma forma que muchas veces nosotros respondemos cuando se trata de obedecer. Muchas veces
respondemos como responde Pedro, pero Señor, si yo ya lo hice. ¿Sí? Señor, si a mí ya no me resultó. Muchas veces nosotros para ir en obediencia respondemos con argumentos como los que tuvo Pedro. Porque cada vez que tenemos que obedecer primero conforme a lo que sabemos y conocemos, siempre tendemos a presentar nuestros argumentos. ¿Sabe lo que le dijo Pedro a Jesús? Le dijo, Señor, ya lo hemos intentado toda la noche. Señor, ya lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada, le dijo Pedro. Argumentos, diga conmigo argumentos. Argumentos que no sirven delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque a usted no le haya resultado lo que usted ha querido hacer, si usted camina en obediencia a lo que Dios le habla, sus argumentos no sirven. ¿Sabe por qué no sirven? Porque para el que cree, el que obedece, todo le es posible. Por eso muchas veces usamos argumentos para poder responder a la obediencia que Dios nos está demandando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre naturalmente responde así. El hombre, mire, fíjese usted, cuando usted le da una orden a alguien, es difícil que la persona a la que usted le dé una orden lo vaya a hacer calladito o vaya a ir en obediencia calladito a hacer lo que usted le dijo. Es muy difícil naturalmente. Hasta los hijos ahora le dicen, hijo, ¿y por qué mamá? Aunque el hijo sea chiquitito, ¿y por qué? ¿Y para qué? Porque siempre hay argumentos, diga conmigo argumentos. Pedro respondió con argumentos a Jesús cuando Jesús le dijo, boga mar adentro, Pedro. Amén. Y ese argumento, ¿sabe lo que iba a provocar en Pedro? El mismo resultado que había tenido cuando él, a través de ese argumento, salió a pescar. Nada, o sea, nada iba a traer a Pedro. Argumentos que para el hombre pueden ser válidos, pero para la fe y la obediencia no. Argumentos que para el hombre pueden ser válidos, pero para la fe que Dios demanda y la obediencia que Dios requiere no. ¿Sabe por qué? Porque son argumentos que nos llevan primero a tratar de desobedecer. Lo primero que usó Pedro para responder a Jesús no fue obediencia, sino que respondió con ganas de desobedecer. Le dijo, pero otra vez, Señor, si ya anduve toda la noche ahí. Claro, imagínese Pedro viendo a Jesús, sabiendo que él era hijo de un carpintero y él que era pescador, y que Jesús le dijera, ahora sale a pescar que te va a resultar. Imagínese usted conociendo más que lo que usted sabe hacer. Mire, imagínese usted conociendo usted más que yo lo que usted sabe hacer y que yo le diga, mire, esto dice el Señor, hágalo así. ¿Qué diría usted? Ah, pastor, es que usted no sabe. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Diga conmigo argumentos. Argumentos que no son válidos. Pueden ser válidos para el hombre, pero no para la fe y la obediencia que Dios requiere. Porque puede ser que usted tenga todo el conocimiento, puede ser que usted conozca el oficio como Pedro, pero aún así, puede estar sin alcanzar nada. Puede estar sin alcanzar lo que usted necesita alcanzar de parte de Dios. ¿Solo por qué? Porque hay argumentos. Respondiendo, diciendo, Pedro le dijo, maestro, ya lo hemos intentado o ya lo hemos hecho toda la noche. Respondió de la misma forma que mucha gente responde, responde conmigo. Mi hermano, haga esto, mire, tome. Sí, pastor, pero es que ya lo he intentado así, no me ha resultado. Claro, lo que pasa es que él lo ha intentado. Escuche bien, pero bajo el conocimiento de él. Bajo el conocimiento humano, bajo el razonamiento humano, bajo lo que él sabe hacer. Pero no en obediencia a la palabra de Dios. Escuche bien, pero no en obediencia a la palabra de Dios, porque Pedro conocía su oficio. Lo conocía, era pescador. Pedro había salido a pescar toda la noche, había salido. Y nada había pescado, dice la Biblia. Y por eso responde conforme a lo que él conocía y sabía y veía. Pero no respondía en obediencia a lo que Dios le decía. ¿Sí? Somos nosotros los pescadores. Mire, Pedro dijo, maestro, literalmente dice, somos nosotros los pescadores y tú el carpintero. Pero lo que no conocía Pedro era el poder que tenía la obediencia a la palabra de ese carpintero. Pedro conocía su oficio. Mire, le hablo esto para llevarlo al mensaje. Sí, porque si entendemos esto, vamos a entender también lo que viene. Pedro respondía conforme a lo que él sabía, pero no conforme al poder que tenía la obediencia a la palabra que ese carpintero le decía.
Porque cuando Dios nos habla, escuche bien, no lo hace desde la posición o la circunstancia que usted tiene, sino que lo hace desde el poder que tiene la palabra, la obediencia a través de la palabra en nuestras vidas. Cuando Dios le habla a usted, no le habla porque usted no conozca el oficio. No le habla porque usted, escúcheme bien, no conozca lo que usted sabe, lo que usted hace. Dios le habla desde la posición de Él. Y la posición de Él es que para el que cree, para el que obedece, hermano, hasta las cosas imposibles empiezan a ser posibles para Él. Por eso cuando Dios nos habla, ¿cómo Dios nos habla? Nos habla de una forma que no es racional para nosotros. Cuando Dios nos habla de una forma, hermano, que es difícil poder creer. ¿Cómo voy a creer que el carpintero sepa más que yo que soy pescador? ¿Cómo voy a creer que el carpintero sepa hacer las cosas mejor que aquel que está acostumbrado a andar en el mar? Es difícil creer. Pero resulta que el carpintero que le hablaba tenía el poder, escúcheme bien, para cambiar la circunstancia de Pedro. Tenía el poder para hacer cosas gloriosas, poderosas que Pedro no podía hacer. Porque claro está que Pedro no bogó mar adentro para echar la red por la experiencia que tenía Jesús en la pesca. Cuando coloco el ejemplo de Pedro, Pedro no boga mar adentro, no le dice en tu palabra voy. No, Pedro no boga mar adentro por la experiencia que Jesús tenía en la pesca. Sino que Pedro lo hizo en obediencia a la palabra que Jesús le dio. Por eso él dijo, en tu palabra, echaré la red, en tu palabra bogaré mar adentro. Y cuando usted viene a este lugar, usted no viene, hermano, a recibir un consejo conforme a la experiencia que usted tiene. Cuando usted viene a este lugar, no viene a recibir un consejo conforme a lo que usted sabe hacer. Cuando usted viene a este lugar, usted viene aquí para que Dios le hable, aún en lo que usted sabe hacer y no puede lograr, pueda alcanzar lo que necesita alcanzar. Y el resultado que tuvieron conforme, escúcheme bien, a la obediencia a la palabra de Jesús. Porque el resultado lo tuvieron conforme a la obediencia. Porque Pedro dijo, en tu palabra, cuando dice en tu palabra, dice, te voy a obedecer. Le está diciendo a Jesús, te voy a obedecer. Aunque yo sé que eres hijo de un carpintero, pero te voy a obedecer. Y la obediencia que trajo por obedecer a aquel carpintero, ¿sabe lo que fue? Fueron redes llenas, dice la Biblia. Fueron redes llenas, cosas que antes ellos no habían visto ni habían podido alcanzar. Lo alcanzaron por medio de la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Por la obediencia, dice la Biblia que sus redes ya se rompían. Entonces la red no solo se llenó por la palabra de Jesús, escúcheme bien, porque usted puede estar aquí escuchando palabra. Usted puede estar en este lugar escuchando la palabra de Dios, pero si usted no la pone en práctica, no la obedece, hermano, la palabra será infructuosa en usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que trae el resultado de la palabra de Dios a nuestra vida es la obediencia que usted y yo tengamos a ella. En la obediencia que usted y yo tengamos a ella. La red no solo se llenó por la palabra de Jesús, sino que la red se llenó por la obediencia de Pedro a esa palabra que Jesús le dio. Porque obedecer, diga conmigo, es creer. Claro, y al que cree, todo le es posible. ¿Sabe lo que hizo Pedro? En lo imposible, él creyó. Porque habían pescado toda la noche y nada habían podido sacar. Y era imposible que Pedro volviera a pescar en un día, claro, cuando en la noche era donde salían los peces. Pero la obediencia hizo que lo imposible se volviera posible. La obediencia hizo que lo imposible se volviera posible, hermano, y algo sobrenatural en la vida de ellos. Porque para el que cree todo le es posible, entonces no se aflija. Escúcheme lo que le voy a decir, no se aflija, ni tampoco se desespere. Claro, porque no se trata de lo que usted ve. No se trata, hermano, de lo que usted conoce. No se trata de lo que usted conoce, de lo que usted pueda ver o de lo que usted puede estar viviendo.
Como tampoco se trata de lo que pueda estar sucediendo quizás alrededor suyo, sino que se trata de su obediencia. Se trata de lo que Dios dice por medio de su palabra a su vida. De eso se trata. Lo que pasaba alrededor de Pedro era que no había nada para comer. Lo que pasaba alrededor de Pedro es que nada habían podido sacar esa noche y en el día era imposible lograr algo. Pero cuando, escúchame bien, cuando tú vas en obediencia a lo que Dios te dice, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que estemos viendo o lo que estemos pasando, la obediencia, ¿sabe lo que trae? Trae el resultado, trae ese resultado por el cual Dios a nosotros nos habla. La obediencia trae el resultado de todo lo que Dios nos habló. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Mire, le hablé de Pedro para llevarlo a esta historia de esta mujer viuda. Porque aquí hay una historia similar a lo que le pasó a esta mujer. La historia que le conté de Pedro es similar a la que sucede con esta mujer. Por eso lo llevé a la historia de Pedro, porque va a serle más fácil ahora comprender, y le pido a Dios y al Espíritu Santo que traiga ese entendimiento a nuestra vida para que usted y yo podamos comprender, hermano, qué es lo que abre la puerta, qué es lo que trae bendición, qué es lo que trae respuesta a nuestras vidas. Y escuche lo que dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Dice así: una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Diga conmigo: sirve ser temeroso. Ser temeroso es ser obediente. Diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. ¿De quién era temeroso? De Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Sabe por qué iba el acreedor? Porque había una deuda que el marido había dejado. Y ese acreedor, ese cobrador, ese dueño de la deuda fue y dijo: como no tienes para pagarme, necesito que me pagues con 2 de tus hijos para tenerlos como esclavos. Verso 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga conmigo: una vasija de aceite. Eliseo le dijo: entra luego. Verso 3. Él le dijo: ve y pide vasijas prestadas. Mire, aquí es donde empieza Eliseo a probar a esta mujer en obediencia. Porque lo primero que le dicen: declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: no tengo nada, solo una vasija con un poco de aceite. Y Eliseo le da una orden. Escúcheme bien, porque es loco lo que Eliseo le dice. Pero cuando usted y yo entendemos que por la obediencia a la palabra de Dios suceden cosas, usted y yo no podemos tener argumentos para ir en obediencia a lo que Dios quiere hacer. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ve y pide vasijas prestadas para ti. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Le dice: vasijas vacías. Diga conmigo: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando cuando una esté llena, por la parte. Verso 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Dese cuenta que todo lo que Eliseo le está hablando a esta mujer se trata de obediencia. Todo se trata de obediencia. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Escuche bien, ¿qué es lo que le traían ellos? Las vasijas que esta mujer había conseguido a sus vecinos.
Y dice que ella, le traían las vasijas a ella y ella echaba el aceite. Verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Diga conmigo, mi fe, a través de mi obediencia, me va a llevar hasta donde yo pueda obedecer. Dice la Biblia, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. ¿Sabe por qué no había más vasijas? Porque su obediencia hasta ahí la llevó en fe. Porque el aceite dice, y él dijo, y no hay más vasijas, dice. Y dijo a un hijo suyo, tráeme otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo cesa el aceite? Cuando se acaban las vasijas. La pregunta mía, si el profeta le dijo a la mujer, consigue vasijas vacías a todos tus vecinos, y no pocas. Algo tiene que haber pasado en esta mujer. No desobedeció, sino que la obediencia de ella le alcanzó hasta donde su fe llegó. Es como lo que pasa en nosotros, tu fe para obedecer. Tu obediencia va a alcanzar o va a llegar hasta donde su fe llegue. Verso 7, vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La Biblia cuenta la historia de esta viuda, o de una viuda que tenía una deuda y que los acreedores a causa de esa deuda venían por sus hijos. Le voy a relatar un poquito la historia y vamos al mensaje. Y la Biblia dice que esta viuda fue al profeta y le dijo, tú sabes que mi marido fue temeroso de Dios. Y le decía yo, qué importante es ser temeroso de Dios. Qué importante es ser temeroso de Dios, porque en algún momento usted y yo vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a ir por una palabra y queremos que cuando usted y yo vamos por esa palabra, usted y yo vamos a querer que Dios también tenga una respuesta favorable para nosotros. Y qué importante es ser obediente a Dios en lo que enfrentamos. El profeta le pregunta a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Declárame lo que tienes ahí. Y la viuda dijo, solo tengo una vasija de aceite. Respondiendo el profeta le dijo, consigue muchas vasijas prestadas y con la que tienes, llénala. Escuche bien, le dice, y con la que tienes tú, llénalas. Porque cuando Dios quiere hacer algo, escúchame bien, no lo va a hacer por lo que usted tenga. Cuando Dios quiere hacer algo, no lo va a hacer por lo que usted tenga, lo va a hacer por su obediencia. El profeta le dijo, consigue muchas vasijas prestadas y con la que tú tienes, le dijo, llénalas las que vas a conseguir prestadas. ¿Y sabe por qué ocurre el milagro en esta mujer? Por la obediencia que tiene a lo que Dios le habló. Porque imagínese usted, si a usted le mandan a llenar vasijas, y la única que tiene usted, y de todas las vasijas, y para llenar las vasijas que tiene que llenar, usted tiene una sola. Es como para decirle al profeta, ¿y con qué las voy a llenar? Es como para presentar argumentos propios al profeta, ¿no? Le decía yo que cuando Dios quiere hacer algo, no lo va a hacer por lo que usted tiene. Tampoco lo va a hacer por lo que usted conoce o por su experiencia, sino que Dios lo va a hacer de acuerdo a su fe y por su obediencia. Lo va a hacer de acuerdo a su fe y por su obediencia, porque tu obediencia manifestará hasta dónde está tu fe. Su obediencia será la que revelará su verdadera fe. Eliseo le dijo, declárame qué tienes en casa, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino solo una vasija de aceite. Y habrá momentos en donde con lo que usted y yo tenemos, si estamos en obediencia, podremos hacer muchas cosas. Esta mujer no era mucho lo que tenía. ¿Qué tenía? Solo una vasija de aceite. Escuche bien, esta mujer tenía solo una vasija de aceite.
Pero con lo poco que ella tenía, la obediencia la llevó a hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué no alcanzamos las muchas cosas? Diga conmigo, por la falta de obediencia. Porque fue la obediencia la que provocó en esta mujer que llenara muchas vasijas con las que tenía. Hermano, no fue el aceite que tenía en su vasija, ni que la vasija era milagrosa, sino que fue la obediencia a lo que el profeta le dijo, que provocó que con lo poco que tenía pudiera alcanzar muchas cosas. Porque habrá momentos, le decía yo, en donde con lo que usted y yo tenemos, si estamos en obediencia, podremos hacer muchas cosas. Él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y en el verso 4 le dice, entra y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena por la parte. En estos dos versos 3 y 4, el profeta solo llevó a estas mujeres a la fe y a la obediencia. En este verso 3 y 4, ¿sabe lo que hace el hombre? ¿Sabe lo que hizo el pastor? Llevó a esta mujer a la fe y a la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, Dios no necesita lo que tú tienes. Dios necesita de tu obediencia. Cuando Dios quiere hacer algo grande contigo, Dios no necesita ni de lo poco ni de lo mucho que usted tenga. Dios necesita de su obediencia. Esta mujer dijo, no tengo nada. Cuando el profeta le dice, declárame qué tienes en tu casa, le dijo, solo un frasquito con aceite. Y el profeta, mire lo que le dice, no la manda a orar por el aceite, no la manda a pedirle a Dios que le multiplique el aceite, sino que la manda a pedir vasijas prestadas, o sea, la manda donde los vecinos. ¿Y sabe a qué la manda? A conseguir vasijas, muchas vasijas, para llenarla con el poco aceite que tenía. Dígame usted, si usted viviera esa situación, ¿usted iría en obediencia a conseguir vasijas sabiendo que con lo que tiene no llena ni un cuarto de una? Usted diría, pero pastor, ¿cómo me irá a alcanzar? Diga conmigo argumento. Esta mujer no usó argumento. Esta mujer, ¿sabe lo que hizo? No pensó en el poco aceite que tenía. No pensó en lo poco que tenía, escúcheme bien, para que ocurriera lo que ella necesitaba. Sino que lo que hizo esta mujer fue recibir la palabra del profeta e ir en obediencia conforme a lo que Dios le habló a través de ese profeta. Y dice que tocó, consiguió vasija y después hizo tal cual como el profeta le dijo. ¿Y sabe lo que hizo la obediencia? Porque después me imagino que agarró su frasquito con aceite, su botellita, su litrito, y empezó a echarle a vasijas de 50 litros. ¿Y sabe por qué empezó a llenar vasijas? Porque en ningún momento pensó en el aceite que ella tenía, sino que en ella estaba el obedecer lo que Dios le había hablado por el profeta. Por eso que el aceite no paró de fluir hasta que se acabaron las vasijas. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no van a fluir en nosotros si no es por la obediencia. Hay cosas que no se van a dar en nuestra vida si no es a través de la obediencia. Porque Dios no necesita ni lo suyo ni lo mío. Dios necesita tu obediencia y mi obediencia. Porque la obediencia es la que de alguna forma manifiesta tu fe. La obediencia manifestó la cantidad de fe que esta mujer tenía. Porque ¿sabe por qué? Porque ella fue a los vecinos, a todos los vecinos, a conseguir vasija. Imagínese esta mujer, ¿usted cree que cuando tocaba las puertas para conseguir vasija pensaba cómo lo iba a hacer? Me imagino que esta mujer se concentró en conseguir las vasijas y después se concentró en encerrarse para llenar las que tenía que llenar conforme a la palabra del profeta.
En estos 2 versos el profeta solo llevó a esta mujer a la fe y la obediencia. Él le dijo, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, porque hasta donde llegue tu obediencia estará llegando también tu fe. Usted no me puede decir que tiene fe si no tiene obediencia. Porque ¿dónde se muestra su fe? Por medio de la obediencia. Porque la obediencia, ¿qué es lo que es? Se lo dije hace un momento. Es creer, es fe. La obediencia es creer, y cuando usted cree, usted tiene fe, y cuando usted tiene fe, el cielo se mueve en su favor. Porque hasta donde llegue nuestra obediencia estará llegando nuestra fe. Y hasta donde llegue tu fe en obediencia estará llegando también tu respuesta. El profeta le dijo, consigue vasijas vacías y no pocas. Por la palabra de su boca le dio una instrucción en obediencia. Escuche bien. Porque iba a ser por la obediencia que esta mujer se iba a poder mover en fe. Nadie que quiera moverse en fe lo podrá hacer en desobediencia. Imagínense un desobediente en fe. ¿A dónde? Ni aunque lo tiren. Era la obediencia la que iba a llevar a esta mujer a moverse en fe, a tocar las puertas para conseguir vasijas sabiendo que tenía solo 1 litrito de aceite. Y lo curioso era que no iba a conseguir vasijas para reunirla, sino que para llenarla con ese litro de aceite que tenía. Porque no hay forma de moverse en fe, no hay forma de moverse con una palabra de parte de Dios si no es a través de la obediencia. Verso 5, y se fue la mujer. Escuche bien. No hay forma de moverse por una palabra de Dios si no es a través de la obediencia. ¿Qué hizo la mujer? Verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite, tal cual como el profeta se lo ordenó. Tal cual como el profeta le habló, hizo la mujer. Y si usted hace conforme a lo que Dios le habla, ¿qué importa lo que usted tenga o no tenga? ¿Qué importa lo que vive o no vive? Si será la obediencia la que traiga la respuesta que necesita usted. ¿Sabe por qué cuesta tanto alcanzar una respuesta de parte de Dios? ¿Sabe por qué hay tan pocas respuestas, tan pocas evidencias en la vida del creyente? Por una sola razón. Es porque ellos caminan en fe sin obediencia. Y esa fe sin obediencia no es fe. Esa fe sin obediencia, ¿sabe cómo se llama? Desobediencia. Desobediencia, nosotros no podemos disfrazar la desobediencia con la fe. Porque será su obediencia la que manifieste la fe que usted tiene. Y se fue la mujer. ¿Qué hizo la mujer? ¿Se fue? ¿Para dónde se fue? No se fue a dar vuelta a la manzana, dice que se fue y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, tal cual como el profeta le dijo. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Parecía una locura pensar que con una vasija iba a poder llenar muchas vasijas, ¿no? No sé si a usted le parece locura, pero a mí sí. Porque si lo vemos naturalmente es una locura. ¿Cómo usted va a llenar con 1 litro 10 litros? ¿Cómo usted va a llenar con 1 litro 100 litros? Es una locura naturalmente por donde se mire. Pero cuando usted va en obediencia, usted no ve que es una locura. Cuando usted va en obediencia hay algo dentro suyo que se llama fe. Que sabe lo que hace, que lo hace visionar lo que puede suceder. Y como su fe es creer, y por fe, y cuando hay fe, el cielo se mueve, empiezan a ocurrir las cosas. Empiezan a pasar las cosas. Era una locura pensar que con una vasija de aceite iba a poder llenar muchas vasijas. Pero eso hace el temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios. Eso hace la obediencia, nos lleva a tener fe para que las cosas que son imposibles sucedan, pues. La obediencia nos lleva a tener fe para que las cosas que son imposibles empiecen a suceder. Yo no sé cuántos imposibles hay en su vida. Porque todos tenemos imposibles en nuestra vida, aunque tengamos fe, hay imposibles, por eso están ahí. Porque si no ya no estarían.
Y ¿sabe qué? Muchas veces nosotros solo le pedimos a Dios que nos dé fe. ¿Se acuerdan los discípulos? Aumentanos la fe, Señor. Pero el problema no pasa por la fe, pasa por tu obediencia. Porque decíamos el mensaje pasado que si tu fe, ¿cierto?, fuera como el grano de mostaza, le diríamos al monte, pásate de aquí a allá y se pasará. El problema es que nos falta la obediencia para hablarle al monte. Nos falta la obediencia, mire, escúcheme bien, para abogar mar adentro. Nos falta la obediencia para tocar puertas, para conseguir vasijas. ¿Sí? Nos falta la obediencia, solo hablamos de fe, le pedimos a Dios que nos dé fe, pero déjame decirte una cosa, porque nada ocurre si usted y yo le pedimos fe al Señor. Por falta de obediencia, pues. Porque la fe sin obediencia no es fe, es desobediencia. En la obediencia a la palabra de Dios lo que hace que vasijas sean llenas. Pedro le dijo a Jesús, en tu palabra echaré la red. Y su red casi se rompió con el resultado de la obediencia a la palabra que Jesús le dio. Escuche bien, la red de Pedro también casi se rompió, no por la fe, por la obediencia, porque le dijo, en tu palabra le dijo. O sea, le dijo, te voy a hacer caso. Voy a obedecer lo que tú me dices, le dijo. ¿Se da cuenta? Porque la obediencia a usted, ¿qué es lo que le va a hacer? Lo va a hacer moverse en fe sin que usted, a lo mejor se dé cuenta. La obediencia llevó a Pedro a que sus redes casi se rompieran. Porque eso hace, la obediencia hace que las cosas normales o comunes sucedan. Porque lo que provocó el milagro de Pedro no fue lo que conocía. No fue la experiencia que él tenía como pescador, como tampoco el conocimiento que él tenía. Sino que lo que provocó el milagro o la pesca milagrosa de Pedro, la obediencia, fue la obediencia que le puso a la palabra que recibió. Fue lo mismo que sucedió con esta mujer. Lo que provocó que esta mujer con lo poco que tenía pudiese multiplicar, escúcheme bien, porque no solo multiplicó, sino que también hizo una empresa de lo que tenía. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas. Dice, y ella echaba del aceite, verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó, verso 7. Ella necesitaba aceite para poder pagarle al acreedor, ¿cierto?, la deuda que tenía y no se llevara a sus hijos de esclavos. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, al profeta Eliseo, a quien le habló, el cual dijo, ve y vende el aceite. Le dijo, y paga a tus acreedores. Le dijo, paga la deuda que se debe. Y le dice, y tú y tus hijos vivís de lo que quede. O sea, no solo llenó vasijas, escúchame bien, no solo la sacó de un problema, sino que también la abasteció de provisión para que no los volviera a tener. Porque le dice, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, no solo le trajo la respuesta para que no se llevaran a sus hijos, sino que también, escúcheme bien, para que permaneciesen con la bendición de Dios. Porque hay cosas que muchas veces usted y yo alcanzamos como respuesta de parte de Dios. Pero hay un nivel de respuesta que nos cuesta alcanzar, ¿sabe por qué? Por falta de obediencia. Es como que Dios nos da por medida. Es como que parece que Dios nos dice hasta aquí no va, y no es así. Porque Dios nos da sin medida. El problema es que nuestra obediencia es lo que coloca los límites. La obediencia que se puso a la palabra que él recibía, y de la misma manera ocurrió con la viuda. La multiplicación no vino por lo que tenía en su vasija. Tampoco fue solo por la palabra, sino que lo que provocó el milagro fue su obediencia a lo que la boca del profeta recibió. Escuche bien, fue la obediencia a lo que de la boca del profeta recibió. Por eso es importante lo que usted recibe cada día en este lugar. ¿Sabe por qué?
Porque conforme a lo que usted recibe en este lugar, usted tiene que caminar en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque su fe se mostrará conforme a su obediencia. Y muchas veces parece locura lo que el pastor le predica desde este lugar. Parece locura tal cual como lo que le decía el profeta a esta viuda. Ve y consigue, anda a molestar a todos tus vecinos y consíguele un tarro vacío. Y de lo que tienes en esa botellita de litro empieza a llenar esos tarros, una locura. Imagínese si alguien lo manda a hacer algo así a usted, usted dice, vaya usted, ¿cómo se le ocurre hacer semejante barbaridad? Porque ese es el razonamiento humano. El razonamiento humano nos cuesta llegar a obedecer. Y como no llegamos a obedecer, ¿sabe lo que sucede? Solo no alcanza para los acreedores. Pero no para vivir conforme a lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Ahora, tal cual como dice la Biblia que conforme a nuestra fe será eso, así fue como aconteció con Pedro en la pesca milagrosa y también en la multiplicación de la viuda. Porque según la fe que tuvo para tocar puertas y conseguir vasijas, así fue la multiplicación del aceite que también ella recibió. Porque el profeta le había dicho, consigue muchas vasijas, no pocas. Y la Biblia dice que cuando se acabaron las vasijas para llenar, hasta ahí dejó de fluir. Hasta ahí dejó de fluir y también de multiplicarse el aceite. Lo que le dijo el profeta duró hasta donde llegó su obediencia. Diga conmigo, lo que recibo de parte de Dios va a llegar conmigo hasta donde yo llegue en obediencia. Todo lo que Dios le habla a usted, lo que usted recibe en este lugar, va a caminar con usted hasta que usted obedezca. El resultado que usted verá de la palabra de parte de Dios en su vida será hasta donde lo lleve su obediencia. No hasta donde lo lleve su fe, porque todos podemos tener fe y todos la tenemos porque a todos se nos dio una medida. Pero a nadie se le dio una medida de obediencia. Esa es la que tiene que determinarse a tener usted. ¿Se nos dio una medida de fe? La Biblia dice que sí, a todos. Por eso todos podemos tener fe. La direccionamos a Dios, la maldireccionamos, pero todos tenemos fe. Pero la obediencia es algo que usted tiene que cultivar. La obediencia es algo que determina a usted. Esta mujer tenía un problema y fue al hombre de Dios porque ya tenía fe. Por eso lo confronta y le dice, hey, mi marido fue obediente a Dios. Fue temeroso de Dios, le dijo, no te olvides. ¿Y qué le dijo el profeta? Le dijo, hey, ¿qué tienes conmigo? Le dijo, pero declárame, ¿qué tienes en la casa? Y la mujer le dijo, no tengo nada. Escucha bien, le dijo, no tengo nada. Le dijo, solo me queda, imagino que no tenía nada más, solo un poco de aceite. Y el profeta no le habla del aceite. El profeta sabe de qué le habló, de obediencia. Le dijo, voy a probar tu obediencia. El profeta le dijo, así que tu marido fue obediente, vamos a ver si fue así. A ver, te voy a probar a ti, le dijo. Anda y tócale la puerta a tus vecinos y consigue muchas vasijas. Y me imagino que la mujer dijo, ya voy. Y el profeta dijo, espérate, si no es tan fácil. Consíguelas todas vacías. Y que no sean pocas, sino muchas. Ya voy a ir, dijo la mujer. Y me imagino que el profeta le dijo, espérate. Después te vas a encerrar en tu cuarto con tus hijos y de lo que tienes vas a empezar a llenar esas que te consiga. Y me imagino que el profeta tiene que haber estado esperando que la mujer le dijera, pero hey, párate, pues está ahí nomás. Sí. Y la mujer le dijo, amén, así lo voy a hacer. Y la Biblia dice que como le dijo el profeta, le acabo de leer, que la mujer hizo, se encerró con sus hijos, después de conseguir muchas vasijas, e hizo en obediencia, escuche bien, no a lo que tenía, sino que a lo que recibió. Y lo que recibió para llenar las vasijas no fue aceite. Lo que recibió para llenar las vasijas fue una orden de parte de Dios, la cual ella tenía que ejecutar en obediencia. Y lo que le dijo el profeta duró hasta donde su obediencia para conseguir vasijas llegó. Hasta donde llegó su fe, hasta ahí fluyó el aceite. Porque hasta donde llegue tu obediencia, también hasta ahí llegará tu fe.
Porque no podemos pensar o esperar que las cosas fluyan si no queremos la obediencia. Oh Señor, yo quiero que tú fluyas en mí y yo sin querer obedecer. ¿Se imagina usted, Señor? Yo quiero que fluyas en esta área de mi vida y usted no obedece en esa área a Dios. No podemos pretender que cosas sucedan si solo buscamos tener argumentos propios para obedecer. Es que me cuesta, pastor. Claro que cuesta. ¿Quién dijo que obedecer era fácil? Si nos cuesta en el Evangelio, imagínese cómo éramos en el mundo. ¿Aguantaba usted? En el mundo nos decíamos, yo no aguantaba pelo en la sopa, y eso era porque era obediente. Pero en el reino de Dios, su fe es probada a través de su obediencia. Y el resultado que esto alcanza, lo alcanza también a través de su obediencia. Nosotros siempre decimos, es conforme a la fe, pastor, pero la fe es creer. Y el creer es obediencia. El creer es obediencia. Argumentos propios decíamos para poder obedecer. Aquí la obediencia llevó a esta mujer de no tener nada a tener una empresa. Paga a tus acreedores. Ya era bueno, ¿o no? Salía del problema en el cual estaba. Pero también la obediencia la llevó y le dijo, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. O sea, la obediencia no solo le llevó a obedecer, sino a que alcanzar una empresa, un buen negocio. ¿Sabe para qué? Para no tener la necesidad que ya había tenido en esa área. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia hizo que Dios cubriera esa área. No solo la cubriera, la llenara también. Lo mismo que pasó con Pedro. La obediencia hizo que hubiese esa pesca milagrosa, que Pedro llenara redes hasta la barca casi hundirse. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer pasó de no tener nada, diga conmigo, a través de la obediencia, a tener una empresa. De no tener nada, imagínese. Imagínese usted cuando le toca enfrentar un problema, no sabe cómo hacerlo. No tiene una fórmula, una salida, una respuesta para poder enfrentarlo. Imagínese si usted y yo obedeciéramos a la palabra que Dios nos habla. Imagínese si usted y yo obedeciéramos al Eliseo que Dios puso para consultar qué hacer. Imagínese lo que alcanzaríamos. No solo una respuesta para lo que enfrentamos, sino que también para poder, hermano, avanzar. Esta mujer pasó de no tener nada a través de la obediencia a lo que le dijo el profeta, a tener una empresa. Porque el profeta le dijo, consigue muchas vasijas y llénale, y luego que las llenes, véndelas y con la ganancia paga tus deudas. Y le repito que de no tener nada, a través de la obediencia levantó una empresa. Porque cada vez que usted obedece está provocando bendición para su vida. Cada vez que usted obedece, lo que está haciendo es acercar la bendición para usted. Porque ¿dónde vino la empresa? ¿De dónde vino la empresa? ¿Del aceite? A ver si lo pillo aquí. Ahí está enganchado en el mensaje. ¿De dónde vino la empresa? Claro, no vino ni de la vasija, ni del aceite, escúcheme bien, ni de lo lindo que le habló el profeta. Vino de la obediencia de ella a lo que el profeta le dijo. De la obediencia de ella a lo que el profeta le dijo. Porque es tu obediencia lo que desata la bendición para tu vida. Es su obediencia a lo que Dios le dice, escuche bien, lo que trae la bendición para su casa.
Vino de la obediencia a lo que el profeta le dijo. De ahí vino la empresa. No vino de su habilidad para hacer las cosas. Tampoco vino solamente de lo que le dijo el profeta, sino que, escúcheme bien, sino que vino del poder, sino que el poder pagar a los acreedores que venían por sus hijos y el poder formar una empresa aún en medio de la escasez vino de su fe y de su obediencia a lo que el profeta le dijo. ¿Sabe por qué? Porque el obedecer, le decía yo, es creer. Aquí estoy casi terminando. Y el creer es tener fe. Y el tener fe es lo que provoca que el poder de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Es por eso que al que cree, que dice la Biblia, todo le es posible. Por eso es importante. Por eso que es importante no menospreciar la enseñanza. Escuche bien. Que Dios ha puesto para su vida a través de su profeta. Es importante. Sabe que usted, a mí de repente viene gente y me dice, pero pastor, es que yo conozco el negocio y sé que no es así. Yo le digo, entonces hazlo como tú quieres, ¿para qué vienes a mí? Pero claro, yo estoy preocupado. Y viene gente que me dice, pero es que no, es que yo creo que es así. Háganlo así entonces. Así me decía mi pastor antes, cuando yo tenía mi argumento. Dice, hazlo como tú crees entonces. Yo lo que a mí me decía, pero pastor, pues si tú me estás diciendo, me vine a consultar y me dice que lo quieres seguir haciendo como pensaba hacerlo. Hasta que lo entendimos. Porque no se trata de lo que sé. No se trata de mi habilidad, de lo que conozco, se trata de la obediencia. De la obediencia. Por eso de repente aquí, de verdad, viene hermano, no, es que yo creo, pastor, es que a mí, que allá, es que esto acá, miles de argumentos para obedecer. Yo digo, pero entonces haz lo que tú piensas. Me dice, pero es que yo vine a consultarle a usted. Sí, le digo, me viniste a consultar a mí, pero vas a salir haciendo lo que tú piensas. Pero ¿cómo eso, pastor? Pero claro, si me estás tratando de convencer de lo tuyo, le digo yo, en vez de recibir lo que Dios tiene para ti. Porque se imagina esta mujer diciéndole, pero ¿cómo si yo ya sé que con 1 litro de aceite no puedo llenar 100 vasijas? Pedro tuvo argumento, le dijo, yo ya he pescado toda la noche y no me ha resultado. ¿Cómo tú me dices que salga ahora con claridad? Pero ¿sabe lo que hace Pedro? Se toma de la palabra de Dios en obediencia y le dice, ya en tu palabra voy a ir, le dijo. En obediencia lo que tú dices lo voy a hacer. ¿Y sabe lo que trajo la obediencia? Aún por sobre los argumentos de Pedro, pero obedeció, trajo redes llenas. ¿Sabe lo que trajo la obediencia a esta mujer? Esta mujer no dijo cómo lo voy a hacer, lo único que dijo, le dijo, mi esposo, acuérdate que fue temeroso de Dios. El esposo de esta mujer era Abdías, no mi hijo, sino que el que guardó a los 100 profetas y los alimentó. Claro, le dijo, era temeroso de Dios, y el profeta dijo, a ver si se te pegó a ti también, le dijo. Bueno, le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Declárame. Es como que le decimos nosotros de repente a Dios, pero si yo tengo fe, pastor, no, si yo tengo fe. Y el pastor le dice, a ver, no le dice declárame, pero le dice, a ver, anda a hacer esto. Hazlo así. Se le acabó la fe. O amén, pastor, salió de la puerta para afuera y dijo, no, yo sé cómo lo voy a hacer si a mí me resulta igual. Esta mujer fue como le dijo el profeta. Porque el milagro se manifestó a ella cuando ella se conectó a través de la obediencia con el varón de Dios. ¿Cómo sucedió el milagro? Cuando ella se conectó en obediencia a lo que le habló el varón de Dios. El milagro se manifestó a ella cuando ella determinó conectarse con la palabra que Dios puso en ese hombre de Dios. Y es ahí donde se marca la diferencia, porque hay gente que conoce tanto su oficio, conoce tanto lo que hace, que dice, ¿qué me va a enseñar esto a mí? ¿O no? Por eso hace como quieren. Pues dicen, no, si yo sé cómo es él, pastelero a sus pasteles, dicen. ¿Se imagina el profeta? No era comerciante, pero le enseñó a armar una empresa. Escuche bien, el profeta no vendía aceite, pero le enseñó a armar una empresa de aceite.
¿Sabe por qué? Porque lo que Dios coloca en el varón de Dios para hablarle a usted, si usted va en obediencia, quien desata esa bendición es usted. Es usted. Por eso Dios toma lo vil, dice, para avergonzar a sabio y entendido. A lo mejor aquel varón no tiene ni una característica para usted, porque usted conoce su oficio al revés y al derecho. Pero cada vez que usted venga a este lugar, venga a buscar una palabra de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa palabra usted va a poder, escúchame bien, va a poder salir de las cosas que nunca ha podido salir. Porque esa palabra que sale a través del varón de Dios tiene un poder. Tiene un poder. Y no porque sale del varón de Dios, es porque viene de Dios. Colóquese en pie, por favor. Y así también como esta mujer, hay muchos en este tiempo que su milagro está en su casa. Diga conmigo, pastor, no me había dado cuenta, dígame, que el milagro está en mi casa. Claro, haga así, en mi casa, diga. No allá en su casa, aquí en su casa. El milagro está en su casa, aquí en su corazón. El milagro no está donde usted piensa que está, el milagro está en su casa. Pero usted necesita ir por una palabra para poder volver en obediencia, y ese milagro que esté en su casa, se empieza a manifestar. Lo que pasa es que nosotros muchas veces vamos, y hallamos tan absurdo lo que recibimos de parte del profeta que decimos, no, que va a saber él más que yo. Y a lo mejor yo no sé, y yo no conozco su oficio, y usted lo conoce mejor, y le aseguro que sí. Pero lo que yo no sé lo sabe Dios. Y lo que sabe Dios, lo sabe mejor que usted. Y como lo sabe mejor que usted, por eso hay resultados en la obediencia, pues. Hay muchos en este tiempo que su milagro está en su casa, pero solo lo verán cuando vayan en obediencia a lo que Dios les habla. Solo verán su respuesta cuando se conecten en obediencia a la palabra de Dios. Porque lo que Dios, porque lo de Dios solo fluirá, escúcheme bien, si nos conectamos en obediencia con Él. Por eso que si te atreves a conectarte, el aceite va a fluir en tu vida. Claro, si te atreves a conectarte con Él en obediencia a su palabra, hermano, lo que tú hagas va a empezar a fluir y se va a empezar a multiplicar. Lo que tú hagas lo vas a empezar a multiplicar. ¿Sabes por qué? Porque no viene, mira lo que te voy a decir, viene por tu obediencia. Por eso dice que conforme a tu fe será hecho. ¿Y la fe qué es lo que es? Obediencia, pues. ¿Obediencia a qué, pastor? A lo que Dios me habla, a lo que Dios me dice. Dios me dice, cree que es blanco aunque tú lo veas negro. Y si yo lo veo negro, tengo que caminar como si fuera blanco. Porque no se trata de que sea negro, se trata de lo que Dios dice que es y cómo yo tengo que caminar y cómo yo lo tengo que ver. Por eso que si estás enfrentando un problema, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, la enfermedad, camina en obediencia. Camina en obediencia conforme a lo que Dios le habla por el profeta, por su pastor, por su palabra, y por a donde tenga sintonizar su oído con la palabra de Dios. Y se va a dar cuenta que esa obediencia suya va a activar la bendición que trae esa palabra para su vida. Porque usted recibe palabra martes, jueves, domingo, miércoles en la noche, viernes en la noche, sábado en la tarde. Pero no se va a activar en su vida si usted no la recibe y la coloca en obediencia. Porque su obediencia es la que activa la palabra de Dios. ¿Sabía usted o no? Es su obediencia la que hace que las promesas se suelten sobre nuestras vidas, porque ya están para nosotros. Pero ya le he dicho que para que se puedan cumplir, usted no solo tiene que ejercer fe desde esta tierra a través de ella. Esta mujer sabe lo que hizo. Algo que se ve fácil, pero muy difícil. ¿Y sabe qué fue? Hacer tal cual como el profeta le dijo. Y usted dirá, ¿eso es fácil, pastor? ¿Quiere que le diga una cosa? Lo más difícil para el creyente, escuche bien, para el creyente cristiano es obedecer. ¿Sabe por qué? Porque esa es una lucha que tenemos cada día. Cada día, por eso necesitamos llevar lo que yo quiero, lo que pensamos, lo que anhelamos a la cruz.
para poder recibir lo que Dios quiere, lo que piensa y lo que Él anhela para nosotros. Amén. Por eso no es fácil, porque para ir en obediencia necesitamos morir cada día, negarnos cada día. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sígame. Pedro se negó a lo que él conocía. Se negó cuando dijo, hey, toda la noche, y le dijo en tu palabra lo que está haciendo Pedro, en negarse a lo que conocía, en negarse a lo que él sabía, para tomar, ¿sabe qué? La obediencia de parte de Dios y hacer conforme a lo que Dios le dijo para alcanzar lo que él necesitaba alcanzar. Amén. Y si usted y yo nos tomamos a la obediencia a través de la palabra que Dios nos habla, el resultado va a cambiar en nuestras vidas. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, porque por medio de tu palabra tú nos enseñas, nos hablas, nos